Recién, ¿no? La conferencia de prensa y el anuncio de algunas medidas económicas, muchas de las cuales ya habían trascendido el fin de semana, las habíamos contado ayer, otras que no, que las vamos a ir desmenuzando, pero en este caso nos vamos a ocupar de algo que también mencionaba Martín Guzmán, el ministro de Economía, y que tiene que ver con la deuda, ¿no? Deuda pública, deuda externa en este caso, y los compromisos que tiene nuestro país para afrontar y de qué manera hacerlos. Recién él mencionaba esta necesidad de facultades extraordinarias o especiales, que es un pedido que se va a hacer al Congreso, y bueno, vamos a profundizar ahí de qué se trata esto y cuáles son los horizontes. Estamos en este caso con Gonzalo Casas, es especialista en este tema, en deuda pública y doctorando en Derecho Económico, ¿no? Así es. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Bueno, como se sabe, Argentina tiene actualmente un grave problema en la cuenta de pagos. Tiene actualmente reserva por 52.000 millones de dólares y para el año que viene un compromiso de deuda equivalente. Claro. En particular, con acreedores privados, que son los acreedores más difíciles de renegociar, tiene una deuda de 28.000 millones de dólares. Normalmente, el Estado, ante situaciones de conflicto de pago, apela al mercado financiero, es decir, va hacia una refinanciación. Claro. Pero debido al riesgo país actual, que es de 2.100 puntos, es decir, que equivale a 21% de interés en caso de que se quiera. Fuera de los mercados. Exacto. Y otra herramienta que el Estado sería apelar al Fondo Monetario Internacional, pero ya se lo hizo en mayo del 2018. Entonces, ahora Argentina tiene que encontrar una solución ante la falta de proceso de reestructuración forzosa para estados. Es decir, no existen los mecanismos concursales para Estado a nivel global. Claro. Entonces, ante eso, Argentina tiene que buscar una solución. Tiene dos. Establecer un canje forzoso de deuda, es decir, yo soy soberano y unilateralmente establezco que las condiciones de los bonos emitidos por mí varían, pero eso equivale a un default. Un default, claro. Y viene con esto una catarata de acciones judiciales. Claro, y toda la historia que pasó en el... Que se terminó de resolver las últimas con Precai en 2016. Las más importantes se han terminado de resolver, las más agresivas, pero en realidad todavía persisten holdouts del default del 2001. Claro. De hecho, en agosto pasado, el Tribunal Constitucional alemán volvió a condenar a Argentina al pago de bonos anterior al 2001. El tema es que adquirió especial relevancia el caso de Norteamérica por la medida que en ese entonces había establecido el juez Griesa, que era el bloqueo de pago a los acreedores reestructurados. Los acreedores reestructurados eran aquellos acreedores que 2005-2010 habían aceptado las condiciones que les habían puesto. Exacto. Pero bueno, una opción, como dije, el canje soberano unilateral, es decir, no pago más de estas condiciones, pago esta, lo cual no es conveniente porque es un nuevo default, te afecta más la calificación crediticia. Entonces, se vuelve cada vez más difícil la vuelta al mercado de capitales, que es lo que en última instancia tiene que buscar el Estado argentino. Y la otra opción es una renegociación voluntaria con los acreedores, es decir, establecer una comisión especial dentro del Ministerio de Economía que se ocupe de agrupar acreedores en función del tipo de bonos, de los vencimientos, etcétera, etcétera, y sentarse y arreglar en base a un plan que ofrezca el Estado argentino. ¿Qué estás viendo justamente de la postura del Estado argentino hoy, ¿no? en esta propuesta de renegociación? Claro, dentro de esa que tanto la administración Macri como la actual tenían esa idea de renegociar voluntariamente. Y para eso, para facilitar esa renegociación voluntaria, de hecho, el gobierno anterior, en septiembre, había presentado un proyecto de reperfilamiento de deuda, así se llamaba. Que lo que buscaba básicamente era introducir en los bonos con derecho nacional, porque los bonos se pueden emitir sometidos a derecho argentino o derecho extranjero por un juez norteamericano y derecho norteamericano o un juez argentino y derecho argentino. Bueno, los bonos que tienen derecho argentino carecen de una cosa que se llama cláusula de acción colectiva.
Las cláusulas de acción colectiva, como dije, no existe el mercado, no existe el mecanismo concursal para el Estado a nivel global. Ante esto, el mercado mismo ha creado unas cláusulas de acción colectiva que se llaman, que son cláusulas que establecen que una modificación de bonos que obtenga cierta cantidad, la adhesión de cierta cantidad de acreedores, sí, obliga a todos. Es decir, claro, si una mayoría de acreedores acepta... Acuerda, sí. El resto tiene que allanarse sobre eso. Claro, es un mecanismo concursal, pero sí, establecido vía contrato, es decir, claro, voluntariamente, claro, privadamente. Bueno, los bonos con derecho extranjero argentino, emitidos a partir del 2016, tienen esa cláusula. Sí. Los nacionales no. Claro. Entonces eso no necesariamente afectaría la negociación, pero la hace más pesada porque tiene que conseguir el 100%. Hay en términos de PBI, la deuda actual que tiene Argentina es menor que la que tenía cuando se produjo la crisis del 2001. Sin embargo, lo que me parece que es como lo más urgente es la cuestión de los vencimientos, ¿no? Claro. ¿Qué vencimientos ahora y vencimientos en marzo? ¿Qué perspectivas ves con respecto a eso? ¿Crees que se va a poder modificar algo o va a haber que pagar? No, a partir de marzo la reserva cae estrepitosamente, así que o se consigue un acuerdo voluntario, sí, o vamos al default real. Vamos al default Porque estamos real. hablando de un default virtual, el riesgo mayor es que hagamos un default real, ¿no? Claro, el default virtual es compleja esa categoría de la que se habla, porque en realidad el FMI, si bien ocupó el lugar de los acreedores privados, es una función que cumple el FMI, sí, normalmente. Entonces, sí, sí, no se puede decir exactamente si hay un default o no, porque siguió pagando su compromiso. Sí, 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 sí. Digamos, salvo el hecho de los reperfilamientos de algunos bonos nacionales que hizo la administración anterior, ahí se podría hablar de cierto default porque fue unilateral. Ahí no hubo, pero fue con organismos públicos. Sí. Es más fácil, digamos, hacer una renegociación con organismos públicos o organismos internacionales. Con los acreedores privados son los más difíciles porque además... El problema es que nosotros tenemos que venimos el gobierno anterior no generaba confianza y credibilidad, y esta es la impresión de que tampoco, ¿no? O por lo menos por las reacciones que vimos en el mercado en cuanto tras las PASO. Es muy reciente como para juzgar al nuevo gobierno. El ministro de Economía sabe mucho de renegociación de deuda. Sí. Yo espero que salga bien esto. Y tiene claro que hay que buscar una renegociación voluntaria. ¿Lo conoces a Guzmán? Sí, por intercambio académico. Claro. Sí, claro. Sí, sí. Sí. ¿Te parece que la persona adecuada para este la deuda? Sí, sí, sí. ¿Y el equipo con el que está trabajando también? Al equipo no lo conozco a él particularmente porque él trabaja renegociación, sí, de deuda, pero al equipo no. Pero sé que, por ejemplo, en la Secretaría de Finanzas está un abogado que tiene experiencia del 2001 en el tema de la renegociación de deuda, lo cual sí, presumo sirve. Claro. Pero sí, Guzmán sabe y tiene claro qué es lo que hay que hacer, digamos, que hay que buscar amistosamente, porque si no el default de vuelta nos aleja más del mercado de capital. ¿Qué significa esto que él recién decía en la conferencia, estas facultades extraordinarias? ¿A qué hace referencia o por qué se acude a estos mecanismos? Como los vencimientos son en marzo, si el Ejecutivo consigue facultades delegadas de la legislatura, evita la discusión parlamentaria en cada medida que tenga que ver con la administración. Que te aplaza los tiempos. Claro, que tiene que ver con la administración de la deuda. Claro. Porque efectivamente la decisión sobre las deudas es del Parlamento. Sí. Sí. Pero sí, bueno, a mi modo de ver si es delegable la función, pero es discutido, pero a mi modo de ver si es delegable, claro, al Ejecutivo. Y de hecho... O sea, para vos no sería necesario que pase por el Congreso esta delegación de medidas, sino que la delegación sí la pueden votar, pero después, una vez que es delegada la función, sí, el Ejecutivo... Claro, puede tener vía libre. Claro, lo que se discute es si efectivamente se puede delegar o no, claro, la facultad. A mi modo de ver sí. Y de hecho, por experiencia, sí es delegable, porque... Entre otras cosas, la toma de deuda es una de las delegaciones, sí, si se puede tomar o no. Y históricamente las administraciones han tomado sin permiso del legislador solo con una delegación genérica
para la administración de la deuda. Sí, sí, Claro. sí. Como fue con el gobierno anterior, Sí. se emitía sin tener que pedir permiso constantemente al Poder Legislativo. Claro. Y lo que buscan es simplemente poder extraordinario Sí, porque la para emisión de deuda, por ahí renegociar. la gente cree que tomar deuda es simplemente ir al Fondo Monetario Internacional y pedir dinero, y en realidad es algo que está ocurriendo prácticamente constantemente. Están emitiendo bonos, títulos, se están refinanciando algunos. Además, es un proceso bastante caótico porque antes de los 70, antes de que se liberalicen las finanzas en el mundo, efectivamente la financiación se daba sobre todo mediante los organismos internacionales. Sí. Pero a partir de los 70, cuando empieza a crecer el mercado de capitales y los estados se empiezan a financiar mediante los mercados de capitales, todo se ha vuelto bastante caótico porque los bonos van pasando de mano en mano y terminan, por ejemplo, a veces en fondos de pensión de jubilados italianos. Sí. Y no es lo mismo la renegociación con un fondo de pensión de jubilados italianos que con un fondo de inversión como el de Paul Singer, NL Capital. ¿No? Exacto. Que fue el que nos terminó, la Fragata Libertad quedó parada, ¿te acordás? En un Sí, puerto de África. Porque, en Ghana. Claro, y por eso la foto por ahí de Néstor Kirchner cuando le pagó la deuda al Fondo Monetario Internacional era una verdad media, ¿no? Porque deuda seguía habiendo y se sigue emitiendo permanentemente. Sí, todos los estados tienen deuda. De hecho, el estado más endeudado del mundo es Estados Unidos. Sí. Y es una forma de administración, digamos, es una herramienta más de ¿Qué administración. perspectiva ves, o desde tu punto de vista, con respecto al escenario que se presenta Argentina? ¿Crees que podemos salir airosos de esto, que nos va a costar bastante, o que nos va a ir bien por un lado, pero por otro lado? La cuestión de la renegociación particularmente, creo que sí se puede llegar a dar, va a ser muy costoso, pero sí se puede llegar a dar. De hecho, las medidas que se están tomando buscan demostrar, por ejemplo, el 30% a las compras en el exterior, Sí. o las retenciones buscan demostrar que se va hacia que se está buscando el superávit fiscal. Es decir, vamos a gastar menos de lo que nos ingresa. Sí. Y eso es una señal hacia el mercado de capitales. Claro. Es decir, De seriedad, tenemos de orden, un plan exacto. de sanear nuestras cuentas. Claro. Por eso creo que sí se puede llegar a lograr el acuerdo, y de hecho esta situación de deuda particular tiene la ventaja, por ahora, de que muchos de los bonos están como monopolizados por grupos identificables, digamos, no hay jubilados que lo tengan. Entonces es más fácil, digamos, cuando se trata de fondos de inversión, especialistas en esto, saben además que digamos, hoy por hoy hay como un entendimiento de que la recuperación de la solvencia beneficia al deudor y al acreedor, digamos, que entraron a litigio eterno de 14